Esta investigación fue publicada en la revista Abanico Agroforestal. Lleva por título Dimensiones socioeconómicas de la gobernanza forestal en el occidente de México y fue realizada por Trujillo Ubaldo Elizabeth, Álvarez López Plácido y Rodríguez González Luz. El cambio climático y el deterioro de los recursos naturales ha reavivado las discusiones en torno a las políticas medioambientales, forestales y los derechos de propiedad. Las discusiones en torno a la propiedad colectiva se han realizado en torno a si la administración de la misma genera la eficiencia en el uso de los recursos o es ineficiente en la administración de los recursos naturales. Desde el 6 de enero de 1915 se dio origen al ejido a través de la ley agraria, donde se establecieron la tenencia de la tierra y la gestión comunitaria, otorgando los derechos de la tierra y la propiedad comunal a las comunidades agrícolas rurales, así como el empoderamiento de las comunidades para la gestión y el uso colectivo de los recursos naturales, donde están incluidos los bosques. En el artículo 27 constitucional, se señalan tres formas de propiedad: la pequeña propiedad, el ejido y las comunidades. Entre 1917 y 1984, con la reforma agraria en México, se entregó la posesión y el usufructo de los bosques y áreas silvestres a ejidos y comunidades. Asimismo, entre 1930 y 1960, la superficie bajo el régimen de propiedad social pasó del 6.8% al 50%. De acuerdo con datos del INEGI, en su censo ejidal de 2007, los ejidos y comunidades en ese año eran superiores a los 31,000. La superficie que ocupaban era más de 105 millones de hectáreas y la superficie promedio por ejido y comunidad eran de 3,361 hectáreas. El 20% de los ejidos y comunidades se encontraban principalmente en los estados de Veracruz y Chiapas. De acuerdo con el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios, en el 2023, en México existían más de 28,500 ejidos y 1,994 comunidades, con una superficie de más de 91 millones de hectáreas y una superficie promedio de más de 3,000 hectáreas. En México, la superficie forestal ocupa más del 71% del territorio nacional y 34 millones de hectáreas son bosques y más de 30 millones de hectáreas son selvas. El resto está conformado por manglares, matorrales y otras asociaciones forestales. La estructura de la propiedad forestal: el porcentaje más alto corresponde a comunidades y ejidos, alcanzando el 62% de la superficie forestal nacional. De 2001 a 2019, el 73.8% de la deforestación bruta fue ocasionada por la conversión de terrenos forestales a pastizales. El 22% se debe principalmente a la conversión de terrenos deforestados para ser utilizados en cultivos agrícolas y el 4.2% de esa deforestación fue destinada al crecimiento de áreas urbanas, desarrollos turísticos, infraestructura, entre otros. En los últimos 20 años, las políticas forestales impulsadas por el gobierno forestal En los últimos 20 años, las políticas forestales impulsadas por el gobierno federal se han enfocado en el apoyo de redes locales de valor y de economías solidarias regionales, así como a la provisión de servicios ambientales, puesto que ésta concentra el 80% de la biodiversidad y riqueza natural del país. En México, la industria forestal está localizada en los estados de Durango, Chihuahua y Michoacán, que concentran el 63% de todas las instalaciones industriales del sector. En el caso de la región occidente, se concentra el 7.4% de la superficie total forestal del país y el 17.2% de la superficie arbolada. En los estados que conforman la región occidente, habita cerca del 12% de la población total del país y existen más de 3,600 ejidos y comunidades, en donde se concentran 7.67
1.6 millones de hectáreas, equivalente al 48% de la superficie de la región. La población que habita en estas zonas forestales y núcleos agrarios se distribuye de la siguiente manera. En esta región occidente, conformada por los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, habitan más de 15 millones de personas, en donde se ubican más o cerca de 14,000 localidades forestales con una población de más de 1.200.000 personas. La población indígena en estos ecosistemas forestales apenas supera las 108,000 personas y los núcleos agrarios son más de 3.600. El número de ejidos y comunidades con al menos 200 hectáreas de bosque, selva y matorrales para esta región son 2.275, donde el estado de Michoacán y Jalisco son los principales. Respecto a los programas de apoyo a este sector, la CONAFOR opera 3 programas: Desarrollo Forestal, Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso del Suelo y Protección Forestal. En el ámbito nacional, los apoyos otorgados superaron los más de 2,000 millones de pesos a partir de 2019. Sin embargo, en el año 2022, el monto asignado experimentó una disminución con respecto al ejercicio anterior. El objetivo de esta investigación fue caracterizar las condiciones socioeconómicas de los actores clave de los ejidos y comunidades forestales de la región occidente de México, conformada por los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Se analizaron indicadores sociales específicamente en la región occidente de México, conformada por los 4 estados mencionados anteriormente: Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, ubicados geográficamente en esta zona. En la investigación se levantó información socioeconómica de los actores clave de los ejidos y comunidades de esta región a través de una encuesta probabilística en su modalidad de muestreo aleatorio estratificado bajo la técnica de recolección de información cara a cara, y la población de estudio se estratificó por estado seleccionado. Esta información fue recolectada en el cuarto trimestre de 2019. Se diseñó asimismo un instrumento de recolección de datos que estuvo compuesto de 3 dimensiones principales: datos generales o de contexto, sociales y económicas. El universo de estudio fueron en total en 1.532, con una muestra de 99 actores clave, de los cuales se dividieron 2 grupos: un grupo que ha recibido apoyos gubernamentales, que conformó 90 actores clave, y el grupo 2, que no recibió apoyos gubernamentales durante los últimos 5 años, con 9 actores clave. Entre los resultados fue que el 91.7% de los actores clave en esta región declararon haber recibido algún apoyo gubernamental, como proyecto de inversión, productivo y subsidio al ingreso en los últimos 5 años, mientras que el 8.3% manifestó no haber recibido apoyo gubernamental. Al menos el 90% de los ejidos y comunidades tiene acceso a preescolar y primaria, el 70% secundaria, el 30% preparatoria y 5% universidad. Los recursos humanos y financieros destinados a la educación se distribuyen de manera desigual entre los municipios, con principal afectación a la capacidad de los mismos para cumplir con sus obligaciones en términos de cobertura y calidad del servicio educativo. En general, las condiciones de acceso a los servicios son mayores para el primer grupo, es decir, el grupo que recibe apoyos gubernamentales. Se observó que las condiciones de vivienda son mejores en el grupo 2. Y en ambos grupos existe una percepción de falta de oportunidades laborales dentro de la comunidad, así como de limitadas perspectivas para desarrollar nuevas fuentes de empleo. La disponibilidad limitada de empleos estables y bien remunerados obstaculiza la capacidad de los miembros de la comunidad para mantenerse a sí mismos y a sus familias, y en última instancia restringe el desarrollo económico general y el avance